Dios de toda gracia y misericordia, Dios de todo amor, te damos gracias por tu presencia en este lugar, en esta tarde. Te damos gracias porque podemos, mientras cantamos, adorarte. Mientras expresamos alabanzas, glorificar tu nombre. Mientras alzamos nuestra voz, pensar en ti, que es lo que nos hace verdaderos adoradores, Señor. Reconocer quién eres en medio nuestro, tu grandeza y tu gloria en medio de nuestras vidas, y no solo en este lugar, sino cada día. Eso es lo que nos hace adorarte, Señor. Ayúdanos a despertar, como hemos venido diciendo, en esta hora, a la vida, a la muerte y la resurrección de tu Hijo Jesucristo nuevamente, para maravillarnos nuevamente, para que nos regocijemos nuevamente, para que experimentemos esa vida que tú nos has dado de manera existencial nuevamente, de manera vívida. Porque tu Hijo Jesucristo nos ha dado una vida y esperanza de vida por su nacimiento, muerte y resurrección. Por eso oramos, Señor, en esta tarde, alabando tu nombre. Nos reunimos en tu casa para adorarte. Te agradecemos los tiempos que nos has dado de alegría con las familias, con los familiares, también con la familia de la iglesia en estos días de Navidad. Permite que también seamos en este año fieles, Señor, en todo lo que tú nos llamas a hacer, y lleva nuestros pensamientos más allá de la natividad, más allá de la fiesta de Navidad. Recordar que tu Hijo Jesucristo creció hasta ser un hombre, caminó entre la gente, les enseñó, los sanó, murió por ellos y nosotros y se levantó de los muertos. Eso nos lleva a una vida nueva y distinta, que va más allá de las fiestas que celebramos. Permite que en esta tarde quede fuera toda distracción, todo lo que nos distrae de tu presencia y de buscar tu palabra. Sean teléfonos, sean celulares, sean redes sociales, sea lo que sea, que nada se interponga para escuchar tu palabra. Porque queremos contemplar tu gloria. Queremos despertar a ti. En el nombre de Jesús. En quien oramos. Amén. Y amén. Nuestra vida sin Cristo sería un barco sin ancla. Nuestra vida sin Cristo sería un barco sin ancla, que iría de un lado a otro en medio de una tormenta. Eso es lo único que nos quedaría sin Jesús. Y mi convicción es que cuando nuestra vida está anclada en Cristo, entonces es una vida que puede perdurar, como un barco que puede mantenerse a flote. Quizás muchos hemos tenido en estos días dudas, cuando ha habido tanta noticia negativa y en la pandemia que no termina. Puede haber dudas en nuestro corazón acerca de la fe o acerca de Cristo, acerca de Jesús. Y quizás de la figura de Jesús. Tal vez dudas acerca de la muerte de Jesús o la vida de Jesús, lo que significó y la resurrección de Jesús. Y quisiéramos erradicar todo eso de nuestro pensamiento en esta tarde. Más allá de la fiesta y la natividad que tanto atesoramos y nos agrada, y la fiesta y la celebración, que es muy buena y que yo también disfruto, esto me lleva a pensar realmente en lo que dijeron hace muchos años algunos acerca de Jesús. En el credo niceno se decía: creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día, según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Cuando miramos lo que decían en la antigüedad acerca de Jesús, lo que dicen estos credos y señalan, podemos decir que necesitamos despertar a estas verdades nuevamente, despertar a la vida, lo que significó la vida, la muerte y la resurrección de Cristo nuevamente. Habrá muchos otros credos, el credo apostólico, habrá muchas otras fórmulas,
Pero la Biblia nos dice que debemos despertar de la duda que tenemos en nuestro corazón y despertar a la realidad de quién es Cristo y quién es Jesús. Y lo hacemos en esta semana de muchas maneras, una de ellas a través de este mensaje y otra a través de los devocionales que vamos a estar leyendo durante la semana. Pero necesitamos despertar a la duda de su encarnación o ante su encarnación. La vida terrenal de Jesús comienza en su encarnación y esto es lo que recordamos precisamente en Navidad hace poco. Quizá ninguna parte de la historia de Navidad atraiga más la imaginación popular, creo yo, que la de los hombres sabios, lo que llamamos Reyes Magos en nuestra cultura, que se mencionan en el Evangelio. ¿Quiénes eran? Nos preguntamos, ¿de dónde sacaron la información que debían tener sobre el Mesías prometido de los judíos? ¿Cuál era su país, su nacionalidad? Todo esto. ¿Cuántos eran en realidad? No sabemos si eran 3, esa es la tradición. Pero mucho más importante que todo esto es la pregunta que hicieron al llegar a Jerusalén. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el que ha nacido, Rey de los judíos? Porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Y ves preguntas válidas aquí. La pregunta de ¿dónde está? ¿Quién? El Rey. Alguien muy significativo. Rey de los judíos prometido, el Mesías. Porque hemos visto la señal del cielo que nos guía en oriente y venimos con una actitud específica. Venimos con una meta específica. Venimos con un propósito específico. Venimos a adorarle. Eso nos habla mucho más tal vez de nuestra actitud ante el nacimiento de Jesús. Las dudas que pueden surgir en nuestras vidas acerca del nacimiento de Jesús la tuvieron otros. Nuestra esperanza se basa en nuestra actitud ante esta realidad del nacimiento de Jesús. Porque es una pregunta que puede reflejar tanto duda como convicción. ¿Dónde está? Puede ser, no lo veo. ¿Dónde está? Puede ser, sé que llegó y quiero ir a adorarle. ¿Dónde está? Puede ser, me opongo a él. Pero ¿dónde está? Porque no lo veo en la cultura, no lo veo en mi entorno, no lo veo en mi familia, no lo veo en mi alrededor. Entonces, la pregunta puede hacerse con el espíritu del que busca destruir, como dijimos hace unas semanas atrás, de Herodes, que fue diligente, minucioso en el esfuerzo de encontrar la respuesta de dónde está Jesús, pero no para adorarle. ¿Dónde está Jesús? Sino para, movido por el deseo de asesinarle, ir a llevarlo a cabo. Y entonces podemos haber quizás tomado, o pueden haber tomado algunos, esta misma actitud de Herodes, de ser aquel que quiere destruir, aquel que quiere dañar la fe, aquel que quiere hacer daño, aquel que quiere saber solo para hacer daño. Hay gente que tiene mucho conocimiento de la Biblia. A mí me sorprende lo mucho que saben de la Biblia, mucha gente, cuando hablo con ellos en la calle. Te citan pasajes, te hablan de palabras que tú conoces, vocablos, teología, y cuando miras sus vidas, no creen. Y uno se pregunta, entonces, ¿será eso los Herodes modernos los que dicen dónde está? Pero no me interesa. No lo veo, sé mucho, pero no me interesa. Indagó Herodes solo para ir a precisamente destruirle. Esta pregunta puede hacerse con el espíritu también de incredulidad, del incrédulo que se burla, el que puede ridiculizar la idea de un Cristo nacido en Belén, que le dicen dónde está realmente. No es cierto. Podrían burlarse del Cristo, del ministerio terrenal de Jesús. Le pasó a Cristo estando aquí en la tierra. Algunos lo despreciaron, cumpliendo la profecía de Isaías, que dijo que sería despreciado y rechazado por los hombres, en Isaías 53. Y cuando estaba en la cruz, muchos de los que estaban allí estaban también burlándose de él. Y la pregunta podría surgir de esa incredulidad. Y nuestra actitud y nuestra respuesta a esta pregunta marcan toda la diferencia del mundo. Ahora, la pregunta puede hacerse con espíritu cínico. El que trivializa, el que toma la vida de Jesús y toma a Cristo y lo trivializa y dice, esto no es tan relevante. En medio de toda la fiesta que a veces es pagana y llamamos Navidad, que a veces sí lo es, decimos, ¿dónde está Él? ¿Dónde ha estado el Cristo en nuestra celebración navideña? ¿Dónde ha estado? El árbol ha estado presente, las luces han estado presentes, los mostradores decorados en los centros comerciales han estado presentes, las canciones seculares que hablan de la Navidad han estado presentes. Está allí la fiesta, están las caravanas con las tumbadoras, con la música navideña. La inyección de la economía en la Navidad ha estado presente, pero ¿dónde está Jesús? ¿Dónde se encuentra Él? ¿Dónde está Jesús en todo esto? Y este espíritu cínico puede decir, quizás sea el Hijo de Dios, quizás no. Podría decir, en lo que a mí respecta no me importa, pero voy a sacar ventaja de la época, voy a vender todo lo que pueda.
voy a adquirir todo lo que pueda, voy a recibir todos los regalos que pueda, etcétera, etcétera. Y algunos con buena intención voy a dar todos los regalos que pueda, que es bueno. Eso es excelente. Pero voy a sacarle provecho al Christmas Spirit. ¿Y dónde está Jesús en eso? ¿Y cuánto tiempo nos va a pasar en que veamos que los comercios saquen los regalos de Navidad y las ventas de Navidad en julio? Porque si recuerdan, antes era en diciembre, después las ventas comenzaron en noviembre, después Navidades en octubre, después Navidades en septiembre. Y cuando vienes a ver, tiene un comercio que lo vamos a ver en julio. Porque no está Jesús en ese proceso. Y esta pregunta se puede hacer también con el espíritu del creyente. El creyente, el que busca sinceramente, el que busca tal vez con dudas en su corazón, pero busca honestamente, el que cree y que también indaga porque cree. Tan fuerte era la fe en que Cristo había nacido de estos sabios de Oriente que siguieron la estrella. Demostraron su fe no solo al emprender un viaje difícil, sino también por su diligente indagación en Jerusalén, yendo a Herodes, indagando y apresurarse a llegar a Belén cuando conocieron el camino. Su fe fue recompensada porque el dónde está se convirtió en el Cristo que pudieron ver y adorar. Lo buscaron, lo encontraron, se postraron y lo adoraron. Y para ellos la vida nunca volvió a ser la misma. Y ese es el dónde está que surge de la fe sincera. Y entonces, quizás es necesario que busquemos de todo corazón, con toda luz disponible, como hicieron estos sabios, siguiendo la estrella. Y el que busca sinceramente, con todo corazón, con toda la luz disponible, encontrará a Cristo. Su vida va a cambiar. No seremos los mismos. La respuesta a la pregunta ¿dónde está? Es que Jesús se encarnó y vivió con nosotros, entre nosotros para relacionarse con nosotros en nuestras vidas inciertas. Donde hay incertidumbre, Jesús llegó y sigue llegando donde hay incertidumbre, donde hay duda, hay certeza en Cristo. Y Hebreos nos lo dice, la vida terrenal de Jesús lo conectó con nuestro sufrimiento y debilidad. La vida terrenal de Jesús le conectó con nuestra manera de relacionarnos. Nos llama hermanos en Hebreos. Nos llama hijos de Dios en Hebreos también, 2:13. Se identifica Jesús contigo y conmigo, con nosotros. Identificación completa. ¿Por qué? Porque como nos dice Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, cuando tú enfrentas incertidumbre, y yo enfrento incertidumbre, cuando los problemas llegan o el miedo, podemos sentirnos seguros de que Jesús simpatiza con nuestra situación, con nuestra debilidad, y se siente perfectamente cómodo caminando contigo y conmigo en tu problema y en mi problema. Ese es el Jesús que se encarnó. Y por haber sufrido él mismo la tentación, nos dice la Biblia, puede socorrer a los que son tentados. Entonces, si te sientes tentado a dudar, tentado a huir, tentado a alejarte, tentado a ignorar a Dios, Jesús está allí para socorrerte. Él es el perfecto salvador, el perfecto sanador. Solo puede salvar a alguien perfecto, que se vuelve el sacrificio perfecto. Ese fue Jesús cuando nació. Y solo puede sanar el que comprende tu dolor y pasó por él. Solo él puede ser el sanador. Lo experimentó en su carne propia. Por esa razón se encarnó. Y si hay dudas del nacimiento, todo esto lo hizo Jesús. Y lo vemos en su nacimiento. Ahora, necesitamos despertar de la duda ante su muerte. Porque sin duda la muerte de Jesús física trajo dudas en el corazón de muchos. Si estás siguiendo a alguien que dice que es la vida y afirma ser la vida y de repente le quitan la vida, la escena del Calvario se puede volver un manojo de preguntas. Un manojo de preguntas y dudas que surgen. A menos que se produjera un gran fenómeno que borrara esas dudas. El misterio de Cristo y el ministerio del siervo sufriente que es Cristo solo puede ser validado por la resurrección de la tumba, pero la muerte trajo dudas. Y este capítulo de Marcos que quiero que miremos presenta a un Jesucristo borrando todas las dudas que suscitó en sus seguidores la crucifixión. Marcos 16:1-4 nos dice, cuando pasó el sábado, María Magdalena, María, madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciendo unas a otras, ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro?
pues la piedra era muy grande, pero al fijarse bien, se dieron cuenta que estaba corrida, se había movido la piedra, estaba rodada. A la muerte siempre la hemos considerado como nuestro principal enemigo. Primero porque nos brinda incertidumbre del futuro y segundo porque parece finalidad, a menos que creamos en la trascendencia, a menos que creamos en la vida después de la muerte. Pero para el ser humano siempre ha sido ese gran reto, ese principal enemigo. Entonces las mujeres estaban considerando, sigue en la tumba Jesús. Obviamente, si murió crucificado, está todavía allí. La mayor preocupación es quién mueve la piedra, el estorbo es la piedra, porque Jesús debe estar allí todavía. ¿Quién iba a mover una piedra tan pesada?, decían ellas. Hasta este momento la muerte para ellas había vencido a Jesús. Entonces, ellas pensaban que debe estar allí todavía. Pero ese primer día de la semana, ese grupo pequeño va al sepulcro, encontraron que la piedra había sido removida, la tumba estaba vacía, el sello de la muerte fue quebrantado, todo había cambiado en la escena. El sacrificio de Cristo por eso brinda esperanza, porque su muerte venció a la muerte misma. Y la tumba vacía era la primera evidencia física de la resurrección de Cristo. Después lo iban a ver, iban a caminar con Él, comer con Él algunos, hablar con Él, pero era la primera evidencia física. Y cuando la piedra fue rodada ante la tumba, se convierte en símbolo de resistencia eterna, resistencia ante la muerte. Había sellado a Jesús en la tumba, lo habían sellado, pero la tumba no le pudo retener. Y eso nos lleva a despertar a la resurrección de Cristo también. La respuesta es que Jesús se sacrificó a sí mismo para asegurar nuestro futuro celestial. Él se sacrificó a sí mismo para asegurar nuestro futuro celestial. Jesús ofrece su sangre como sacrificio perfecto. La muerte es lo que nos redime a nosotros. Solo puede dar vida el que vence la muerte. Jesús es el mediador del nuevo pacto de redención. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, nos dice Hebreos, para que los llamados reciban la herencia eterna. Tú tienes una herencia eterna prometida. Tenemos que despertar esa realidad de quiénes somos en Él, porque tenemos esta nueva bendición, coherederos con Cristo. Ahora que Él ha muerto para liberarlos de los pecados, dice la Biblia, cometidos bajo el primer pacto. Eres coheredero, coheredera con Jesús. Mira a ver si eso nos lleva a despertar a una nueva realidad. No solo Jesús nació, se identificó, no solo te entiende, ahora te hace coheredero. Ahora eres hija o hijo de Dios, ahora eres hermano de Jesús. Nos llama hermanos. Nueva relación, obra consumada, futuro seguro. ¿Qué más podemos pedir? Al enfrentar la incertidumbre aquí, en este nuevo año, en algún sentido, el que sea, los cristianos tenemos este privilegio de dejar que nuestro futuro nos dé esperanza para el presente, porque Jesús venció la muerte. Por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo, nos dice Hebreos. No sea que perdamos el rumbo. Implica que podemos perder el rumbo, ese pasaje. ¿Lo ves allí? ¿Un cristiano puede perder el rumbo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo un cristiano pierde el rumbo? ¿Has pensado en eso? La Biblia nos advierte entonces que es fácil perder el rumbo si nos distraemos demasiado. Porque es necesario que prestemos más atención, dice, a lo que hemos oído, más atención. Podemos perder la esperanza a la cual hemos sido llamados a ignorarla. El cristianismo por muchos años fue llamado el camino en la iglesia primitiva. El camino. Y aún el apóstol Pablo le llamó el camino en Hechos 24:14. Decía, por este camino que sigo, me están juzgando, ante las autoridades. Pero podemos perder el rumbo de ese camino si no entendemos la esperanza de la resurrección y la encarnación. Pablo, en una ocasión dijo a las autoridades judías, lo acusaban en ese momento ante un gobernante llamado Félix. Y él decía, acerca de la resurrección de los muertos soy juzgado hoy por vosotros, tanto por los líderes judíos como por Félix. El apóstol estuvo dispuesto a ser juzgado, encarcelado por predicar la esperanza de la resurrección. Ahora, si tú estás dispuesto a ser encarcelado, juzgado por la resurrección, imaginen el nivel de convicción que tiene alguien en su vida, de que un hecho es real, para estar dispuesto a ser encarcelado, para defender la veracidad, la relevancia de ese hecho. ¿Por qué lo hizo Pablo? Lo hizo porque el hecho de la resurrección no solamente era cierto,
sino que brindaba esperanza a todo el que cree. No podía dejar de hablar de lo que daba esperanza el apóstol Pablo. Y Félix lo tuvo encarcelado 2 años por esa esperanza. 2 años a Pablo, 2 años de su vida en la cárcel, sí predicando. Luego ante Festo estuvo nuevamente, luego ante Agripa. No fueron solamente 2 años. Luego estuvo preso después de naufragar en otro momento. Pablo estuvo dispuesto a pasar todo eso, el apóstol, precisamente por la convicción, la veracidad y lo que Cristo le había dado. Esperanza de vida nueva, transformación de vida. Pero no solo a Pablo, los apóstoles, a todos. Si tú miras la historia, los apóstoles fueron martirizados, murieron por esa fe. ¿Cómo tú mueres por algo? ¿Cómo estás dispuesto a morir por un hecho que estás diciendo que es real? Solo por algo que estás bien convencido. Por eso decía Pedro, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva. Ese es Pedro. Ya no es Pablo, otro apóstol. ¿Pero qué Pedro es este? El que encontró la tumba vacía. Este es el Pedro que se encuentra con la evidencia. Es el Pedro que vio a Cristo resucitado. Es el Cristo resucitado quien le restaura y le perdona y lo sana. Sana su vida interior, le dio una misión nueva. Después de él haberlo negado 3 veces, ese es Pedro. Con razón alaba a Dios. La resurrección le dio perdón, restauración, sanidad, vida nueva, misión nueva. Lo que nos puede dar a nosotros, la resurrección. Esperanza viva, dice Pedro. Y esa es la misma esperanza que Jesús te ofrece hoy. Cuando despertamos a la esperanza de la resurrección, despertamos a la restauración, a la posibilidad de perdón, a la vida nueva, a la nueva misión para tu vida. Entonces necesitamos despertar a la encarnación, su vida y nacimiento. Necesitamos despertar a la muerte de Cristo y lo que significa a la resurrección también, porque va ligado a lo que acabo de decir. Ante la resurrección hubo duda. Nos dice Marcos 16, 5 al 8. Sí hubo duda y hubo preguntas. Al entrar en el sepulcro vieron a un joven vestido, nos narra Marcos, con un manto blanco, sentado a la derecha y se asustaron. No se asusten, les dijo. Ustedes buscan a Jesús, al Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron, pero vayan a decirles a los discípulos y a Pedro, Él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán tal como les dijo. Temblorosas y desconcertadas, las mujeres salieron huyendo del sepulcro. No dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Entonces tenemos acá el relato que brinda una nueva esperanza en la resurrección que libera todo tipo de duda. El cuerpo no había sido robado. No había sido robado, aunque lo pensaran quizás en sus corazones al principio de los seguidores. Ha resucitado, les dice el joven con apariencia angelical, el ángel. Ha resucitado. No está muerto y no está aquí. El cuerpo no fue robado. Jesús, resucitado de entre los muertos, es la prueba que se les da. Acontecimiento asombroso. Lo que hacía falta para erradicar la duda de la muerte surge aquí. Acontecimiento asombroso. Se muestran las mujeres el lugar donde habían colocado el cuerpo después de ser preparado. Pero hay un anuncio de planes. La cosa no se queda allí. La cosa no quedó en esto. Hay un anuncio de nuevos planes. La resurrección de Jesús cambió el plan que tenían los discípulos para sus vidas. Las mujeres también que le seguían. El ángel le da instrucciones a los seguidores y a las seguidoras en este caso. En los planes que tenía para ellos incluía a los discípulos y a Pedro, y recibieron instrucciones de encontrarse con él en Galilea. Comenzaba la misión. Ahora es que empieza. Ahora es que comienza. Aquí comienza la nueva vida. Aquí la resurrección trajo no solo esperanza de vida eterna, les dio un nuevo rumbo a sus vidas. Despertaron al nuevo orden, a la realidad del reino de Dios, en el Cristo resucitado, a todo eso. Y tú y yo necesitamos también despertar a eso. Despertar a Cristo es ver el resucitado, ver nuestra propia resurrección como algo real y que va a ocurrir futuramente, pero también nuestra vida nueva ahora con la nueva misión que Dios pone para ti y que Dios tiene para ti, para cada uno del que cree en Él, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, despertar a la resurrección es despertar a la vida nueva que Cristo nos ofrece. ¿Había dudas en los seguidores de Jesús? Claro que sí. Hubo dudas allí. ¿Cómo no había o iba a haber dudas? Si miramos Marcos 16, 9 al 14, cuando Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue y avisó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando todavía. Muy natural. Pero ellos, al oír que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, no lo creyeron. Duda. Y cuando a veces nosotros dudamos, pensamos que esto no ocurrió a los discípulos y a otros personajes en la Biblia. No lo creyeron. Después se apareció Jesús en otra forma a 2 de ellos que iban de camino al campo. Estos volvieron y avisaron a los demás, pero no les creyeron a ellos tampoco. Por último se apareció Jesús a los 11 mientras comían. Los reprendió por su falta de fe y por su obstinación en no creerles a los que lo habían visto resucitado. Podemos tener todas las evidencias ante nosotros y no creer. Podemos tener todos los hechos claros y dudar. Es algo muy humano. Los incrédulos estaban allí. Algunos simplemente no aceptaron el hecho de la resurrección de primera instancia. Pero qué bueno que está registrado. Porque no se trataba de un cuento. No se trataba de un truco. No se trataba de magia ni imaginación. Qué bueno que sabemos que la reacción natural que debemos tener estaba allí, la duda primero. Hay que examinar esto. ¿Ocurrió o no ocurrió? No es un relato de un cuento, es una historia donde se dan todo lo que debe ocurrir ante un evento como este. Se presentó a los 11, sí les reprende, pero creyeron. Y las dudas de la resurrección se disiparon después de tener comunión con ellos. Había comunión en este proceso. Cuando el Cristo resucitado llega ante los discípulos, le infunde confianza, entra en comunión con ellos. Hay una nueva visión de la vida que los lleva a proclamar el Evangelio de forma victoriosa. Y así presenta a Marcos al siervo Mesías en la historia de redención. ¿Y qué hace Cristo cuando llega a nuestras vidas? No hace lo mismo, no nos da una confianza nueva, no nos brinda una esperanza nueva, no nos da fuerzas para proclamar el Evangelio, no nos da la victoria porque dice Pablo que somos más que vencedores en Cristo Jesús. No lo hace Jesús, porque eso es despertar a la gloria de Cristo. Dios puede hacer mucho a través de ti, mucho más quizás de lo que está haciendo cuando despiertas a la gloria de Cristo, cuando despiertas a la realidad de su vida, muerte y resurrección. Eso fue lo que infundió poder en los discípulos. La creencia en la resurrección, el encuentro con Jesús, la comunión con Él. El Jesús que resucitó o que se resucitó a sí mismo puede en este día apoyarnos en nuestras incertidumbres de hoy y acompañarte en todas tus dudas. Nos dice la Biblia que el sacrificio de Jesús fue singular. ¿Y sabe qué está haciendo Jesús ahora mismo? ¿Sabe qué está haciendo en tu vida? Dice, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Cuando despiertas a la muerte y resurrección de Jesús, entras a un proceso de santificación. Debes ser cada día más santo. Él es el santificador entonces. Lo que proclamamos como iglesia, lo que proclamamos como denominación, Cristo santificador, Salvador, sanador, pero también santificador, Rey que viene. Ese es el que está santificando, nos dice Hebreos. El Espíritu Santo lo está haciendo en nuestras vidas, pero es Cristo quien está santificando al que cree. Entonces, si eso es así, ¿quién condenará? Cristo Jesús es el que murió, el que resucitó incluso, y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Tienes un intercesor, tienes un mediador. Ahora despiertas también a esa confianza en Cristo, porque Jesús permanece fiel a ti todo el tiempo, está intercediendo por ti, está en este momento, a la derecha de Dios, intercediendo. Cuando nos sentimos solos en nuestros problemas, debemos recordar simplemente a Jesús, que es Rey que viene, sí, también, que viene en gloria más adelante, de forma futura, pero nos guía a través de lo que está haciendo y lo que ya hizo.
haber nacido, muerto y resucitado. Entonces, podemos hacer lo que nos dice Hebreos. Debemos mantener algo en nuestras vidas. Nos dice el autor de Hebreos en la palabra del Señor. No sé si logré proyectarlo, pero nos dice: mantengamos firme la esperanza que profesamos. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Jesús soportó todo el sufrimiento que tuvo que soportar por nosotros, desde la encarnación, desde el simple hecho de humillarse a ser hombre, convertirse en hombre, hombre Dios, y nacer desde la encarnación, sufrir todo eso. La muerte también, muerte en la cruz, muerte horrenda, y el pecado en sí mismo, porque nos ama lo suficiente, como para hacer todo eso. Y nos ama suficiente para ayudarnos a vivir en esta vida actual, ante las tormentas que tengamos, porque la decisión que tenemos ante nosotros es si vamos a confiar o no en ese Jesús. Confiamos en Jesús cuando comenzamos a mirarlo a Él como aquel que nació para salvarnos, murió en la cruz para hacer posible el perdón nuestro, resucita para darnos esperanza. Y en medio de toda dificultad, ese es el Cristo al que debes despertar. Cuando surjan desafíos, dudas en tu vida, ¿cómo reaccionas? Te preguntas dónde está, pero ¿con qué actitud? Te preguntas dónde está con incredulidad. Te preguntas dónde está con cinismo, con coraje, o te preguntas dónde está con fe y confianza. Te invito a orar. Dios, bueno, te damos gracias en esta tarde. Tu palabra nos lleva a querer despertar a quién eres, a querer despertar a la razón por la cual viniste, a querer despertar a la razón por la cual moriste en la cruz y derramaste tu sangre por nosotros, y a querer despertar a la gloria de la resurrección, donde te levantas de la tumba, dándonos esperanza eterna, porque venciste al enemigo que pensábamos que no podíamos vencer o que nadie podía vencer. Eres el Salvador capaz de dar vida, porque venciste la muerte. Gracias, Señor. Podemos apoyarnos en esa verdad, como lo hizo el apóstol Pablo, como lo hizo el apóstol Pedro, los demás apóstoles, las mujeres que te seguían. Dispuestos aún a morir por esa verdad, o ser encarcelados por esa verdad, o ser lapidados por esa verdad. Que despertemos a esa vida que nos ofreces, vida que es llena de una esperanza viva, como dice el apóstol Pedro, a vida nueva, a una vida que es distinta, y que a eso le sumas el perdón y la sanidad que puedas traer, y la restauración, y la misión que pones en nuestras manos para servirte, y la esperanza de tu retorno en Cristo Jesús. Oramos para que así podamos vivir despiertos a todo esto, a todo lo que tú nos concedes, pero también dispuestos a dar, a ser como los sabios de Oriente, a abrir los tesoros nuestros, lo mejor de nosotros, para darlo como un presente, como un regalo, como ellos hicieron, en adoración. Nos llamas a hacerlo en actitud de adoración en Cristo Jesús. Que nuestra respuesta sea esa: ¿dónde estás para adorarte? ¿Dónde estás para seguirte? ¿Dónde estás para darte lo mejor de mí? ¿Dónde estás? Porque sé que me amas. Y simplemente queremos llegar a ti para adorarte. La respuesta de fe, en el nombre de Jesús, en quien oramos. Amén y amén.